esta sesión número 18 de Veridiálogos. Hermana, ¿cómo está? Aquí les voy a compartir mi desktop y lo hacemos un poquito más grande. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Entonces, lo voy a hacer un poquito más grande aquí para que lo veamos todo. También lo puedo ver mi esposa que está aquí conmigo. Ah, el chiste es ir contrastando cosmovisiones, ¿verdad? Entonces, en esta tabla tenemos, por ejemplo, los distintos aspectos que nos interesan, ¿verdad? Desde un punto de vista apologético, ¿verdad? Que generalmente son los que tienen que ver con una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Pues es una visión completa, ¿verdad? De todo de toda la realidad, ¿verdad? Los aspectos más importantes de la realidad, ¿verdad? De dónde venimos, de dónde viene el universo, qué es la naturaleza humana, cuál es el propósito de la vida, ¿verdad? ¿Qué es la ética y la moral, ¿verdad? ¿Cómo se define una estructura social? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Obviamente, pues ahí ya cuestiones más particulares ahí de, de cómo cruzar a pie el río Bravo y esas cosas, pues no entran, ¿verdad? Este, eso ya No, es, pero sí, es interesante tener exactamente primero claro que es una cosmovisión, ¿verdad? Viene de cosmos, que es, digamos, universo y visión. O sea, ¿cómo ves tú las cosas? Todos tenemos una cosmovisión. No existe una persona que no tenga una cosmovisión. así es, No existe alguien que no tenga digamos que, un preconcepto de las cosas, ¿no? Antes de enfrentarte tú a cualquier problema, ya tienes una visión de las cosas que va a determinar cómo reaccionas ante un fenómeno, ante una idea, ante así una es. teoría, ante un libro. Entonces, parecería que somos racionales y que vemos las cosas claramente y sin tener, digamos que un color en el lente, ¿no? Pero Sí, la verdad es que hay color en el lente, hay la graduación en el lente, ¿no? Y esta graduación, pues es nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver las cosas antes de enfrentarnos. Y esta cosmovisión, pues es parte del fenómeno. En fenomenología manejamos que las cosas no son objetivas, no es que nosotros nos enfrentemos a la realidad y la realidad sea objetiva, sea un objeto que se presente a nosotros, este, claro y nítido, sino que como hay que entenderlo es desde el punto de vista fenomenológico, que es un método, ¿verdad? Donde lo que permite el método fenomenológico de ver las cosas es que tú ves las cosas en términos de metacomunicación y dices, ok, yo estoy viendo la pantalla es un objeto, detrás de la pantalla es una interfase y estoy viendo en la pantalla a Guillermo y a Adriana y a mi madre, ¿no? Y estamos viendo esta conversación a través de un medio digital. Yo estoy aquí como sujeto, ya hay varios sujetos, ya hay varias inteligencias, ya hay varios objetos, y entonces tienes que tomar en cuenta todo lo que participa en el fenómeno. Esta conversación es un fenómeno, ¿no? Y así. entonces empezamos a objetivar las partes del fenómeno, y parte de estos son los cristales con los que yo miro. Y esto es precisamente la cosmovisión. Adelante. Sí, así es muy importante también, sobre todo en el sentido de que a veces decimos tener una cosmovisión, pero realizamos juicios o acciones que son incompatibles o incoherentes con la cosmovisión que decimos tener, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sin pegarle pedradas a nadie, ¿verdad? Hay gente que dice, por ejemplo, dice, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Pues me gusta el rock pesado. Bueno, pues está bien, ¿verdad? Sí te puede gustar el rock pesado, pero hay algunos grupos de rock que son abiertamente satanistas, ¿verdad? Entonces, pues aguas nada más, ¿verdad? Este, No, ya hay cosas más concretas. Por ejemplo, ¿cómo no puedes ser cristiano y marxista? Es una contradicción. ¿Por qué? Porque el marxismo tiene una cosmovisión muy objetiva de la naturaleza humana, que es lo que vamos a ver, del exacto, mundo, de la historia, y entonces, si tú no tienes claro esto que estamos viendo, pues simplemente estás confundido.
Y entonces, exactamente, no esa entiendes ni qué confusión, es el marxismo ni qué es el cristianismo, ¿ah? exacto, esa confusión va a hacer que lo que tú digas al respecto de la Biblia, o como tú leas la Biblia, pues esté filtrada por unos lentes que tienen una basurota en el ojo. Por eso el Señor decía, busca primero limpiar tu ojo para poder ver claro y luego podrás filtrar el ojo de tu hermano. Entonces, de esto se trata, de filtrar el ojo, y el filtrar el ojo es objetivar cuál es tu visión del mundo, lo que los alemanes en filosofía llaman Weltanschauung. Y es muy importante el término Weltanschauung porque te hace consciente de cómo ves tú el mundo. Entonces tú dices, bueno, yo soy hombre viviendo en el siglo XXI en Estados Unidos, pero soy mexicano, tengo cierta cultura, soy cristiano, soy heterosexual, tengo cierta manera de ver el mundo. Claro, Antes de realmente abrir mis ojitos, yo ya tengo una opinión, ¿no? Y exacto. cuando abro los ojos, pues yo no veo más que por medio de mis lentes, y mis lentes a lo mejor tienen una visión ya blanco y negro, o una visión azul o rojo, dependiendo si eres demócrata. Así es. Y otra cosa también es que uno diga, bueno, es que yo soy cristiano y que uno diga, por lo tanto, pues no me puede simpatizar la gente que lucha por la justicia social, así sean marxistas, pues no, ¿ah? O sea, No, y qué bueno que traes el tema porque efectivamente los marxistas son muy efectivos en manipular las ideas. Como decíamos, Marx no era un filósofo, no era un economista, era un político, era un poeta que hacía eslogans. uh-huh, Y es lo que encontramos en el marxismo, eslogans fáciles de entender para que puedas manipular a la gente y la visión del mundo de la gente, para porque un eslogan movilizar a es la fácil de gente, ¿no? entender, un eslogan es fácil de asimilar, ¿verdad? Uh-huh. El análisis crítico, como decíamos, no es tan fácil porque requiere mucho de ti, requiere realmente conocimiento. Como en la Biblia, por ejemplo, en la Biblia manejamos que cuando tú lees la Biblia, tú tienes que entender que hay dos cosas, dos maneras de aproximarte a la Biblia. Uno, mediante interpretar la Biblia, la interpretación de la Biblia, y otra cosa, la aplicación de la Biblia. Uh-huh. Cualquiera puede aplicar la Biblia porque la Biblia es universal, es para todos y es personal. Entonces tú lees la Biblia y la aplicas a ti. Y cualquiera puede decir algo que sea útil para mí porque le está aplicando a sí mismo con honestidad. Y entonces yo puedo decir, la Biblia me está diciendo, el Señor me está diciendo por medio de la palabra esto a mí. Y eso es muy válido, la aplicación, yo creo que es universal. Esta aplicación siempre está filtrada a través de una Weltanschauung, de una visión del mundo, ¿ah? Uh-huh. Pero es honesta. Siempre y cuando digas, yo es como veo las cosas. Bueno, eso te vale. Pero cuando ya tratas de hacer la interpretación de la Biblia, ya estamos hablando de la hermenéutica, los principios de la hermenéutica, los principios de la interpretación, de quién dijo qué, a quién, cuándo, cómo, a qué horas y por qué. Para quién fue escrito, por quién fue escrito, cuál era el propósito, cuál era el trasfondo histórico, geopolítico del asunto en el momento que se escribió. Ya son una serie de cosas que te permiten entender realmente, más objetivamente, interpretar qué es lo que se está diciendo en un texto, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces, si tú eres, por ejemplo, si nosotros queremos hablar ya bien de cristianismo y tener un diálogo con gente que piense, con gente que no es nada más de predicarle el evangelio, como le predicamos el evangelio con los 5 pasos, y arrepiéntete y reconoce a Cristo, sino que ya requiere un poquito más de lucha espiritual y intelectual. Es por eso que estamos viendo esto, para objetivar, bueno, ¿desde dónde me está viendo este? exacto, ¿Cuáles exacto. son los lentes que tiene este infeliz? Sí, exacto. Y también, ¿verdad? Contestar las dudas que tienen. Por ejemplo, ellos pueden decir, bueno, es que los cristianos son opresores, ¿verdad? Porque desprecian a los que luchamos por las causas sociales. No, no somos opresores y no despreciamos a los que luchan por las causas sociales, ¿verdad? Pero antes de hacer esto, ese es que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, pero antes de esto hay que decir, ok,
¿Desde dónde me está viendo este infeliz? Ah, pues está viéndome desde un marxismo cultural. Y Exacto. realmente, pues ni marxista es porque nunca ha leído Marx, ni lo ha entendido, ni conoce, pero tú lo puedes conocer, lo puedes entender y puedes decirle, ok, entonces tú me estás viendo desde un marxismo cultural y lo que tú piensas, yo entiendo que como para ti lo importante, pues sí, pensar en el prójimo, en los pobres, en los desvalidos, eso lo entiendo, yo soy igual, ¿verdad? Pero eso es un punto de vista de simple solidaridad cristiana que no tiene que ver con el marxismo, porque eso es lo que confunde. Una cosa es una cosa es la empatía, la solidaridad por el desvalido, la solidaridad por el pobre, por los que están batallando, ¿verdad? Por los menesterosos que hay que tener como cristianos. Y otra cosa es el marxismo cultural, porque el marxismo cultural en primer lugar los marxistas culturales jamás en su vida han visto un pobre, jamás han ido a visitar un pobre, no les interesa ni pueden mencionar a un solo amigo que sea pobre o que les interese, porque no es lo que está, no son los que nos van a acompañar en las brigadas médicas a la periferia de Juárez. No son los que les van a ayudar a ellos en nada de eso, ¿ah? Sino que realmente es una cuestión de ideología intelectual para sentirse menos culpables, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero vamos a seguir. Sí, entonces vamos a suponer que estamos en una conversación con distintas personas y empezamos a hablar del origen del universo, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, tenemos a alguien que dice cero, se identifica como marxista, ¿va? Marxista clásico, vamos a decir. Entonces, él dice, no, pues de acuerdo al materialismo dialéctico, el universo y la vida surgieron a través de procesos naturales que no fueron guiados por ninguna fuerza externa, sino que pues empezaron por sí solos y de alguna manera aquí estamos. Y uno, ¿what? ¿Cómo? Sí, y déjame decirte una cosa, esta cosmovisión que es en realidad una cosmovisión que precede al marxismo, porque es una cosmovisión materialista, básicamente materialista, que ya existía, los materialistas existían antes, los materialistas tienen Epicuro, 3.000 ¿no? años de existir, ¿va? Había griegos que eran materialistas. Como ustedes saben, los filósofos presocráticos fueron los que empezaron a pensar a imaginar, bueno, ¿de qué está constituido el mundo? Por ejemplo, como ustedes saben, tenemos en la Grecia antigua tenemos a Aristóteles, que era materialista. Aristóteles era materialista y Platón era idealista. Ujú. Y desde entonces tenemos las dos corrientes, ¿verdad? Sí, ¿Dónde empieza el mundo? ¿Empieza en la idea, como diría Platón, o empieza en la materia? Entonces, por ejemplo, hoy estuve viendo una discusión extraordinaria entre Elon Musk y Jordan Peterson, dos de mis mayores ídolos, ¿va? Ambos son materialistas, ambos, más Elon Musk que Jordan Peterson, ¿va? ujú. Pero son materialistas y no necesariamente son marxistas. Es decir, el marxismo está basado en el materialismo, pero el materialismo precede el marxismo. Es importante hacer esa aclaración. Sí, es importante. Entonces, bueno, entonces nosotros ya tendremos tiempo de poner nuestras objeciones. Obviamente, pues es un tema muy, muy largo. Nada más hay que entender que los marxistas ven cómo el mundo ha surgido de una manera espontánea, lo cual es algo bastante irracional y podemos discutir mucho. Y de hecho, casi imposible desde un punto de vista matemático, pero ahorita no vamos a entrar en eso. Ahora, el marxista cultural es alguien más moderno, ¿verdad? Entonces, él ve el mundo desde un punto de vista del materialismo eh, dialéctico, pero se enfoca mucho en las superestructuras culturales. O sea, él dice, bueno, pues a mí no me importa mucho el origen del universo porque ya sabemos que no fue creado y fue una evolución netamente material. A mí lo que me interesa, ¿verdad? Son podemos decir, las contradicciones de clase y sociales que se dan en las superestructuras como las universidades, etcétera, 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 ¿verdad? Y la lucha, ¿verdad?
minimizar o no sé cómo lo plantearían ellos, pero Claro, y en esto hay una evolución histórica, es decir, como estuvimos viendo, ¿no? ¿sí? El marxismo, en la convención marxista, pues empieza con el manifiesto comunista, que es por ahí de 1856, si más no recuerdo, mal no recuerdo, no me acuerdo, pero y continúa siendo muy similar hasta nuevamente los años 70, como decíamos, después de la revolución industrial, segunda revolución industrial, donde ya los marxistas ya no podían estar enfocados en las superestructuras económicas y culturales porque ya las económicas no existían, entonces se cambian a un movimiento más cultural y empiezan a ver nuevamente en esta dinámica del oprimido y el opresor, que es lo que les interesa a los marxistas para poder manipular a la gente, empiezan a encontrar dónde está la víctima y el victimario, y entonces ya no lo pueden encontrar en lo económico, ya no lo pueden encontrar en lo material, ¿no? Y como tú decías perfectamente bien, a partir del descubrimiento del Big Bang y a partir del descubrimiento del DNA, realmente el materialismo clásico vino, por lo menos en las escuelas, digamos, inteligentes, ¿no? En las universidades. Hay mucho, ¿cómo se llama? Todavía hay bastantes intelectualoides que todavía pues no les ha llegado el memo de que el materialismo este, pues ya está, digamos que en tela de juicio verdaderamente, por ejemplo, Ya, el evolucionismo darwiniano, pues ya ahorita ya va en desuso. ¿Por qué? Porque hay serios problemas, como tú decías, en términos del DNA, de la teoría de la información, en términos de que el mundo empezó hace 300.5 billones de años, y entonces no alcanza el tiempo para que todo surja por nada más procesos aleatorios. No funcionan las matemáticas para que el mundo haya surgido por procesos aleatorios, como decían antes, ¿no? Porque recordemos que el materialismo de Aristóteles, que funcionó hasta el siglo XX, era un materialismo que pensaba que el mundo había existido siempre. Para Aristóteles, el mundo había existido siempre. Aunque él hablaba, bueno, no para Aristóteles, miento, porque para Aristóteles había habido un principio que era el principio de Dios, pero había habido un principio material, y luego dejó de pensarse en esto ya en el siglo XVII, que se empezó a pensar que no, que ya había habido un principio, nunca había habido un principio, y es lo que se creía en el siglo XX, era lo que creía Marx, siempre había existido el universo, era lo que creía Einstein, y luego se encuentra la radiación cósmica, que es cuando sí. se descubre el Big Bang, y entonces se empieza a decir, ¿sabes qué? No, el universo empezó. Entonces, esto ha trastornado totalmente todos los modelos materialistas, porque si el universo empezó, mira, ya llegó Lisbeth, ¿cómo estás? Si el Hola. universo empezó en un momento determinado, entonces ya no puedes tú sacar el petate del muerto es que todo surgió por pues, procesos aleatorios. Así es, no hay suficiente tiempo para, llegar a que las combinaciones al azar produzcan vida inteligente. Y aparte, se ha comprobado de manera, vamos a decir, casi unánime y inequívoca que el universo tuvo un inicio, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí ya con eso ya se cayó la teoría del universo finito. Que de hecho los mismos descubridores de esos fenómenos, como el mismo Albert Einstein, ¿verdad? Pues en un tiempo trataron de luchar contra esa noción, ¿no? Este, Sí, aquí está interesante lo que me dice el chat, el mini dice presocráticos. Anaximandro, uno de los primeros filósofos griegos, sugirió la idea del apeirón o infinito como principio fundamental del universo. El apeirón era una sustancia ilimitada, indefinida, de la cual se originaba todo. Creía otra vez en el infinito, ¿no? Heráclito y Parménides, aunque no ponían explícitamente un universo infinito, sus reflexiones sobre el cambio constante y la unidad del ser influenciaron posteriormente la idea del cosmos sin límites. Pitágoras y Platón, por ejemplo, Pitágoras, aunque su enfoque era más matemático y místico, algunos de sus seguidores exploraron la idea de un universo infinito. Platón en sus diálogos discutió la naturaleza del universo, pero generalmente se declaró por un cosmos finito y ordenado,
lo mismo que Aristóteles, porque Aristóteles rechazaba explícitamente la idea de un universo infinito, argumentando en su obra física que el universo era finito, aunque eterno. Sí, ahí había un problema que tenían inclusive, o sea, Pero sí, permíteme, ya en el Renacimiento, como yo decía, Nicolás de Cusa propuso la idea del universo sin centro ni límite en su obra De Docta Ignorancia. Y Giordano Bruno, de los defensores más fervientes de la infinitud del universo, era la era moderna temprana. Bruno sugirió que el universo no tenía centro y contenía una infinidad de mundos similares a la Tierra. En la sí, era moderna, Isaac Newton permitió imaginar un universo infinito en extensión donde las leyes de la gravedad se aplicaban universalmente. E Immanuel Kant, en sus reflexiones cosmológicas, exploró la idea del universo infinito. Entonces, hasta el siglo XX se creía que el universo era infinito. O sea, desde se agarró por la idea platónica, ¿no? Y estaban todos en la idea, hasta te digo, Einstein pensaba que era infinito. Sí, perdón. no, no, muy bien, fue buena aportación. No, nada más quiere decir que había el sofisma, ¿verdad? O una idea fija de que el universo tenía que ser infinito porque Dios era infinito, ¿verdad? Y Dios no hubiera, y si el universo era finito, significaba que era imperfecto, ¿verdad? Y Dios no hubiera podido crear un universo imperfecto. Entonces, como que ahí querían mezclar la teología con la física y la Que incapacidad. estuvo muy mezclada siempre, claro, exactamente. O sea, para ambos, para Platón y para Aristóteles, el universo tenía que ser finito porque tenía que tener un principio. Y recordemos que el principio de Aristóteles, el primer motor, es como identifica a Dios. Pero Dios es un Dios inmanente, es un Dios físico para Aristóteles, ¿no? Que a lo mejor está en otro universo, está en un universo paralelo, pero es un universo físico. Ahora, vamos, si contrastamos las otras cosmovisiones, nos damos cuenta que, por ejemplo, para los woke, la palabra woke es una palabra que viene en inglés que significa como despierto, ¿verdad? Alguien que ha despertado, ¿verdad? De wake, viene de wake. Y ahí hay que hacer un comentario que me parece un poco pertinente. La mayoría de ellos ya no se preocupan tanto por el origen del universo, porque dicen, no nos interesa hablar de eso porque es obvio que siempre ha existido y que no hay un creador, ¿verdad? Y no, ese es el punto, no es obvio, ¿verdad? Y lo que estás afirmando no tiene un sustento. Ellos lo van a negar y si tú insistes te van a cancelar, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Pero lo que el movimiento woke es muy crítico de las narrativas religiosas, ¿verdad? Y se basa mucho, por ejemplo, también en las teorías críticas de la raza, ¿verdad? Lo que buscan los wokes es supuestamente resolver todas las injusticias, ¿verdad? Entonces ellos tienen varios conceptos como la interseccionalidad y todas esas cosas que son un poquito complejos, pero por decir, ellos dicen, si tú eres blanco, si estás en Estados Unidos, si tú eres un sajón, ¿verdad? Un güero de ojos claros, ya eres un opresor, ¿verdad? Pero si tú eres una negrita, vamos a decir, y aparte eres lesbiana, pues ya estás en una intersección, ¿verdad? De marginalidad. Eres discriminada por ser negra y por ser, pues, lesbiana, de esa orientación sexual, ¿verdad? Entonces, en base a eso, ellos van conformando toda su visión del mundo. Y realmente no les interesa, bueno, lo que yo he visto no les interesa mucho discutir acerca del origen del universo, tal vez porque les da flojera pensar o porque no lo consideran relevante, ¿verdad? No, porque no son honestos. Mira, la realidad es que nuevamente, ¿de dónde viene? Viene del marxismo, que lo que trata de hacer es destruirlo todo. Acuérdense que una de los puntos de Marx era destruir todas las instituciones y todo lo que hay. Ese es el espíritu del marxismo, ¿ah? Acuérdense de la cita preferida de Marx, que era del Fausto de Goethe, que dice que si algo, ¿Está vivo? todos los sólidos, no, dice, si algo es
merece ser destruido. Pero déjame buscar la cita porque Que todo lo que uh, existe merece ser destruido o va a ser destruido. O va a la perecer. cita que es todo lo que existe Destrucción. merece perecer. La frase proviene del Fausto de Goethe, que es una frase de Mefistófeles, el demonio en la historia. ¿Eh? Yo soy el espíritu que siempre niega, y con razón, porque todo lo que nace merece perecer. Por lo tanto, sería mejor que nada existiera. Eso es la cita favorita según Marx, ¿eh? Según Marx es su cita favorita. Entonces, el marxismo hay que entenderlo en estos términos. Es la destrucción de todo lo que hay. Por eso nosotros identificamos al marxismo con la maldad, porque la maldad es antihumana, la maldad es antiorden, la maldad, ¿verdad?, es antidios. Es muy simple. ¿Qué es la maldad? Todo lo que se opone a Dios y todo lo que quiere la destrucción del ser humano. Esa es la maldad, ¿verdad? Entonces, la filosofía marxista es así, y entonces los woke necesitan destruirlo todo, ya no tienen entonces la lucha de clases que tenían antes porque hay una sobreabundancia material, entonces tratan de buscar las víctimas. Las víctimas tienen que encontrar la víctima, y la víctima pues la identifican con todos primero con las minorías raciales y étnicas, ¿no? Y luego con las mujeres, el feminismo y la violencia de género, con Sí. la comunidad LGTBQ y demás, ¿no? Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer. Las personas discapacitadas físicas y mentales, las poblaciones de bajos ingresos, desigualdad económica, es decir, los inmigrantes y refugiados, las personas mayores, los grupos religiosos minoritarios como la islamofobia, el antisemitismo y otras formas de discriminación, ¿no? Entonces, lo que buscan tienes que encontrar la lucha para poder a estas personas que están en esta situación, poderlos manipular para que hagan la lucha de clases que tú necesitas como marxista para que haya la revolución. Porque sin estas pluralidades no entiendes, no tienes la revolución, y lo que necesitas es la revolución, que es la destrucción de todo. Sí, Madre Xux. A ver, Jorge, ¿en dónde existe ya el marxismo? El marxismo existe en el wokismo, es la filosofía que está detrás del wokismo, porque el wokismo es una evolución del marxismo. Es una ¿Y dónde evolución. ¿Quiénes son los wokistas, digamos? ¿Quiénes? ¿Cómo los podemos identificar? Todas las personas que tengan esta ideología de que el mundo se divide entre opresores y oprimidos. Sí, sobre todo que traigan esa onda de la cancelación y de la... Exacto. Entonces, como existen los opresores y los oprimidos, oprimidos del mundo, vamos a organizarnos y vamos a cancelar a todos los que tratan de oprimirte, ¿va? Pero no es sino una estrategia de control, porque ¿quién está detrás del woke en las universidades, detrás de todos estos? Pues está Soros, está la CIA, está el Military Industrial Complex, están los grandes financieros. Entonces está aquí donde tú te dices, a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo es posible que Soros, el billonario Soros, esté poniendo dinero a Black Lives Matter? Pues porque es una estrategia de control, de destrucción. ¿Para qué? Porque todos estos no son sino idiotas útiles para los oligarcas que pueden manejarlos, y entonces lo que hacen es que utilizan estas ideas que parecerían moralmente, ¿qué te diré yo? Justas y moralmente buenas, ¿verdad? Para dárselas a los jóvenes que no tienen mucha experiencia, para poderlos manipular de tal manera que ellos hagan las revoluciones. Y entonces tienes a muchos idiotas útiles, ¿verdad?, que dicen, sí, vamos a defender a las minorías negras, y vamos a defender a las minorías raciales mexicanas, y vamos a defender a las mujeres que sufren violencia de género contra los malvados hombres, y los hombres son malos, ¿no? Y sí, vamos a defender a los transgénero, y entonces vamos a apoyarlos, y sí. Entonces,
lo que ofrecen es, en primer lugar, es una situación psicológica muy interesante porque están haciendo que muchas mujeres blancas en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa, en términos generales, las personas blancas, primero se sientan culpables. ¿Por qué? Porque Porque, son profesores. porque dicen, bueno, pues tú eres privilegiada, shame on you, Pero tú en Estados Unidos ya eres privilegiado. porque tú naciste blanquita, entonces ya tienes una ventaja sobre los negros, y entonces tú te mereces sentirte culpable, y entonces tú lo que nos tienes que hacer es ayudarnos a nosotros para poder ayudar a estas personas que no tienen quien las defienda. Entonces, lo que ofrecen son una superioridad moral. Sí, tiene que ver también mucho con el narcisismo porque a todos nos ha pasado, ¿verdad? Yo de joven también era así y pensaba yo que nutrirte de todas esas corrientes filosóficas te da una especie de superioridad intelectual, ¿verdad? Y que los demás eran ignorantes, ¿verdad? Y, No, y es una superioridad intelectual y sobre todo moral. exacto, moral. Y yo veía eh, yo antes de convertirme veía a los cristianos y a las iglesias como gente muy ignorante que también eran manipulados y eran usados y bla, bla, bla. Y pienso que ahí también radica el éxito o el atractivo de este tipo de ideologías en el narcisismo, ¿no? Es decir, yo estoy luchando por los derechos de los demás, ¿verdad? Cuando en realidad te importan un poquito los demás, ¿verdad? Te importas tú, que te vean como revolucionario, ¿no? Los demás no te importan, ¿no? Claro, y entonces te dan la moneda de la superioridad moral, pero además te dan un high ground, le llaman virtual signaling. Estás, Ahora, estás emitiendo a todo el mundo que eres muy virtuoso. Se llama, es la virtual signaling, que no sé cómo se traduciría al español, pero es esta práctica de mostrar públicamente de tus buenas acciones, ¿no? Que eres un fariseico, básicamente, que tú dices, bueno, es que yo estoy defendiendo a los negros, estoy defendiendo a los pobres, vota por mí porque yo defiendo a las minorías transgénero, vota por mí porque yo estoy a favor de los negros, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en todos estos, en lo que vimos en Biden, lo que vemos en todas estas figuras, ¿verdad? Porque es como funcionan. Y no es sino una manera de pues de crear una lo que, audiencia, ¿no? Una clientela, ¿no? no, y sentirte bien y inmediatamente, porque no te cuesta nada. Cuando tú te defines y dices, es que yo estoy pro derechos de las minorías raciales, yo estoy pro derecho de los pobres, yo estoy pro derecho de de la comunidad gay. No te cuesta nada, no has hecho nada, no has pensado nada, no has aportado nada, lo único que has dicho es, yo estoy a favor. Y entonces esto inmediatamente te da puntos sociales por medio de esta filosofía woke, inmediatamente te da prestigio social y moral, lo cual es asqueroso, ¿eh? Porque además nosotros como cristianos pensamos que tus buenas obras no debes, o sea, la mano derecha no debe saber lo que dice la mano izquierda, porque si no te conviertes en un fariseo, ¿ah? ¿Por qué? Porque entonces ya tienes tu recompensa, dice el Señor. Cuando tú muestras tus buenas obras para los demás, lo que tú obtienes es prestigio social. Y este prestigio social está en forma de virtual signaling. No sé si me estoy dando a entender. Sí, 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 perfectamente. Ahí también yo sí haría nada más tomaría un poco de cautela en, en el sentido de ser extremista y clasificar a toda la gente, ¿verdad? Nada más decir, ok, todos los que manejan esta ideología son necesariamente hipócritas. Pues no, puede haber gente que sí tenga verdaderas intenciones, ¿verdad? Nada más que cayó en esa red, ¿verdad? Buenas intenciones, ¿verdad? Nada más si realmente quieren ayudar, quieren cambiar las cosas, nada más que cayeron en las redes, ¿verdad? De estas ideologías y pues Es que la ya, presión social es muy fuerte. Mira, la presión social es fuertísima, sobre todo para los exacto, jóvenes. Y en esa sociedad donde todo es media, todo es social media, ¿verdad? La presión es muy fuerte. Entonces, te piden que tú te pongas del lado de su grupo, porque esa es la manipulación.
La manipulación del woke es, si no estás conmigo, estás contra mí. ¿Por qué? Porque lo que quieren es soporte, ¿para qué? Para su agenda. Quieren destruir las instituciones que han producido el bienestar, ¿verdad? ¿Para qué? Para ellos ponerse en el poder y entonces ellos poder manipular a los demás. Y entonces utilizan esta filosofía y utilizan a los pobres. ¿Qué es lo que han hecho los marxistas siempre? Siempre los marxistas utilizaron a los pobres. Si ustedes han leído, es muy interesante leer a Dostoyevsky, porque en las memorias de su suelo y en los intelectuales, en los demonios, hay varias traducciones. Él habla precisamente de estos socialistas, de estos marxistas antes de Marx, no están al mismo tiempo. Y él lo que realmente le choca es precisamente este fariseísmo intelectual de estos socialistas de vuelo, porque él se da cuenta que son los demonios que van a destruir el mundo. Y van a destruir el mundo como lo destruyeron en el siglo XX, ¿verdad? Porque recordemos que el marxismo mató 120 millones de personas en el siglo XX. 120 millones de personas en el siglo XX. ¿Qué hicieron? Pues que dijeron, nosotros somos los buenos y todos los burgueses, todos los que tienen los medios de producción, todos los que saben, mira, en Rusia y en China y en Camboya, todos los que sabían producir, dijeron, son burgueses, vamos a matarlos a todos. Y entonces lo que produjeron fue hambruna. Una hambruna espantosa porque eran los únicos que sabían la industria, eran los únicos que sabían trabajar, eran los únicos que se paraban a hacerla. Por ejemplo, el arroz es muy difícil. El arroz, la cultura del arroz es muy interesante porque el arroz para cultivarlo requiere muchísima inteligencia, matemáticas, mucho trabajo y mucho tiempo. No es tan fácil. El arroz no es como el maíz o como otros son fáciles. No, el arroz requiere que tú sepas cómo liberar el terreno, requiere saber conocimiento de matemáticas de las estaciones, requiere saber los tiempos, los movimientos. Es bien complicado. Por eso es que los chinos y los hindúes son tan inteligentes en términos matemáticos, porque es una cuestión cultural. Entonces, lo que pasó en China es que Mao, con la revolución cultural, como ustedes saben, lo primero que hicieron, ¿no? Todos los que saben la cultura son malos porque son los que tienen resultados y nosotros queremos aquí una sociedad igualitaria y los mataron a todos. Y entonces lo que se vino inmediatamente fue una hambruna espantosa porque no había quien produjera. Sí. Ahora, sí. No, perdón. Si nosotros vamos a ponernos en el caso de que nosotros vamos a testificarle a una persona que tiene estas ideologías, o sea, ¿por dónde podemos encontrar un punto de entrada, verdad? Yo digo que podemos encontrar un punto de entrada por el origen del universo, ¿verdad? Precisamente estamos viviendo en una etapa muy interesante, yo digo, en el avance de la ciencia, donde, como dijiste ahorita, el materialismo ha sido casi totalmente refutado, ¿verdad? Otra cosa es que lo reconozcan, ¿verdad? Y que pues, se pongan las pilas y digan, bueno, pues es que sí, definitivamente el universo no salió de la nada, ni ha estado ahí siempre, ¿verdad? No es como la mentirota que se aventó Carl Sagan, ¿verdad? Que el universo siempre ha sido lo que es y lo que será y siempre ha estado aquí. Pues no, eso no es. La misma física no nos dice eso. Entonces, por ahí podemos empezar a platicar, ¿no? Porque yo pienso que esa es una aplicación práctica de esto. Si la persona... Bueno, hay una cuestión, y es que sí hay gente que está preocupada por los pobres, los menesterosos, la gente que está en situación de vulnerabilidad. Hay personas, yo conozco personas que sí están, pero estas personas están a favor de Cristo. Estas personas, si son sinceros y tú les predicas el evangelio y tú les dices, es que el problema que tenemos los seres humanos somos nosotros mismos, y lo mejor que tú puedes hacerle a una persona es darle a Cristo porque Cristo le va a ayudar a salir adelante, porque lo que esta persona necesita es salir adelante globalmente en todo, ¿verdad? Y empiezan a entender, o sea, una persona que realmente se preocupa por el prójimo no va a entender que el materialismo no es la solución, porque el problema del materialismo es muy simple, que la solución está total y absolutamente equivocada, porque el materialista piensa que todo tiene solución con correo del dinero, y tú y yo sabemos que no es cierto.
Sí, Tú le porque puedes dar a una persona todo el dinero del mundo y lo vas a fastidiar, lo vas a destruir, se va a hacer un monstruo. No, la solución del problema, la solución del mundo no es el dinero. La solución del mundo es Cristo. La solución es la transformación por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando tú le das a una persona a Cristo, tú sabes que esa persona va a empezar a tener una relación con Dios y le va a quitar las drogadicciones, le va a quitar la flojera, le va a dar los recursos para empezar a trabajar y empezar a salir adelante con sus propios talentos y dones. Y una persona te la encuentras y te la encuentras transformada y te la encuentras próspera, porque es lo que necesitamos, ¿va? Que cada quien aprenda a tomar responsabilidad. El problema del wokismo es no solo que es materialista, sino que es antirresponsabilidad, que es gravísimo. Vivimos en una cultura donde, como decíamos, el woke está buscando víctimas y victimarios. Y es la cultura del, ¿eres o víctima o victimario? Entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Víctima o victimario? No, pues víctima. El problema de claro, esto, el problema de esto es que todos somos víctimas. Es que todos somos víctimas. Todos somos víctimas. Mira, cuando eres joven, porque eres joven. Cuando eres viejo, porque eres viejo. Cuando eres mexicano, porque eres mexicano. Cuando eres blanquito, porque eres blanquito. Cuando eres, o sea, te pones a pensar y todos tenemos un problema y todos tenemos todos en un cierto sentido, pues tenemos un pie de Aquiles, estamos batallando con algo, ¿ah? Entonces, tú te asocias a sí, yo soy víctima, sí, 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 tienes razón. Y además, como está ahora sí que toda la gente que dice, sí, pues aquí estoy de la victimez, porque es más fácil ser víctima que ser responsable. Que claro. ese es lo contrario. Lo contrario a la victimez es la responsabilidad, es decir, yo estoy aquí porque yo me lo gané. Sí, exacto. Y yo pienso que ese es otro punto de entrada también muy fuerte en una discusión. No, y reconocer que todo es elegido. Cuando Y estamos, es bien difícil reconocer, por ejemplo, que no he tenido vendas en los últimos 3 meses por mí y mí. Es bien difícil, ¿verdad? Cuando estás en un reto que dices, ¿sabes qué? bueno, Es que no estoy en oímos esa varias última condiciones. parte que dijiste, que no tienes vendas en los ojos, ¿por qué? Ventas en este mes. Ventas. Ventas. Estoy sin ventas y estoy sufriendo lo que tú quieras, o no tengo trabajo, o cualquier cosa que te... Bueno, pues es que tomaste decisiones, ¿va? Pero lo primero que tienes que hacer es reconocer que tomaste esas decisiones y que porque tomaste esas decisiones en el pasado estás donde estás. Y eso es bien complicado. Pero ¿qué es lo que Sí, empieza, por ejemplo, qué es lo que nosotros promovemos en el Evangelio? Lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Reconocer que eres pecador. ándale. Sí, a eso quería llegar al segundo punto, el punto de la naturaleza humana. Es, por ejemplo, eh, para, para vamos a hablar de los progres como marxistas o los marxistas clásicos. Ellos empezaron pensando que el hombre era nada más un producto de sus circunstancias materiales y relaciones sociales, ¿verdad? Entonces, un punto de entrada, al menos por ejemplo, para mí, aparte del testimonio de mi madre y de mi padre, lo que me empezó a sacar de todas esas ideologías es que yo me di cuenta que yo era un miserable, o sea, en pocas palabras, era un CA, ¿verdad? Y yo dije, pues es que sí estoy mal, ¿verdad? O sea, no soy una buena persona. Y yo dije, pues sí, por X o Y, Z, ¿no? Y luego me empecé a dar cuenta también leyendo a los filósofos, dije, pues es que toda la humanidad está así, y que yo, no solo soy yo, ¿verdad? Sino que la condición humana es terrible, ¿no? Entonces dije, pues a lo mejor mi madre tiene razón, ¿verdad? Todos los hombres que no estamos en contacto con ese Dios estamos destinados a esta miseria, ¿sí? Porque estaba pasando ahí una crisis ahí por la muerte de mi padre y otras cosas. Y yo dije, pues no, la condición humana no es buena, no es cierto que somos buenos y no es cierto que estamos progresando y no es cierto que hay un futuro dorado si seguimos por el lado de la ciencia y el progreso material. Son puras patrañas, dije yo, este mundo está pudriéndose. No, y esto es Yo exactamente con él. lo primero que tienes que hacer para aplicar el Evangelio. Una persona que no reconoce esto no tiene futuro.
No puede reconocer que necesita a Dios. Dice el Señor, yo no vine por justos, sino por pecadores. ¿Y qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero, el peor. Entonces el wokismo, el problema que tenemos en el wokismo es que está en contraposición con la responsabilidad en primer lugar. Y quería añadir algo al respecto de la naturaleza humana que decías, que es muy importante entender en Marx, porque en Marx, en sus escritos de juventud, que son los Grundrisse, El mar. en Marx, es muy importante leerlos. Bueno, los Grundrisse, como decíamos, Marx, acuérdense que no era, los Grundrisse no era, Marx no era un economista, no era un filósofo, Marx era un poeta. Entonces, los escritos de juventud de Marx hablan de su concepto de naturaleza humana y hablan de cómo para él la naturaleza humana es buena. Marx se suscribe a la idea de que el hombre es bueno y lo que lo tuerce al hombre es lo que tú decías, las superestructuras, las relaciones materiales y la intelectual, o sea, la cultura básicamente. Entonces, cuando Marx habla de la naturaleza humana, él piensa que el problema está en la educación, por ejemplo. Por eso uno de los 10 puntos del manifiesto comunista, como vimos al final, es educación para todos, porque la idea es de que el gobierno, como acaban de hacerlo ayer en el gobernador bueno, hace poco lo acaban de hacer, la semana pasada el gobernador de California dijo, no, es que todos los niños nos tienes que dar a todos tus niños, nosotros vamos a ser responsables de tus niños. Porque es una idea marxista. Tú nos das a tus hijos y nosotros les vamos a lavar el coco a tus hijos y los vamos a hacer a nuestra manera. Claro. No. Es una idea netamente, directamente de Marx, directamente del manifiesto comunista, porque ellos tienen la idea de que el problema no está en la naturaleza humana, en el corazón, sino el problema está en la cultura, él llamaba las superestructuras, la intelectualidad, la cultura básicamente. La Sí, política. Por eso se va a salir de California este empresario, Sí, ¿cómo se llama? Elon Musk, claro. Elon Musk se va Porque de él se da California. cuenta que es una tontería, ¿verdad? Porque tiene un Porque hijo. a los niños se los van a quitar a los padres para que los tenga el Estado. Porque hoy me enteré en este video que les platicaba que tuvo con Jordan Peterson, Elon Musk, que tiene un hijo de 20 años, que él no le dijeron nada, pero le hicieron firmar unos documentos para que el niño empezara su transformación a ser niña. Y entonces su niño, dices que yo perdí a mi hijo porque ahora su hija va, y ya su hijo no quiere saber nada, su hija no quiere saber nada de él, ya no sé ni qué decir, porque le vendieron la idea, le mintieron, le dijeron que firmara, que no había problema, por estas transformaciones de hombre a mujer que es parte de este wokismo, ¿verdad? Sí, porque Que tú en Estados Unidos no te puedes poner un tatú si no tienes 18 años. No puedes consumir alcohol, no puedes fumar, no puedes manejar. Pero cambiarte de sexo, sí, ¿dónde inmediatamente te damos todas las facilidades, no hay problema, te ponemos en cirugía, te quitamos la función orgásmica, que nadie habla de esto. Nadie habla de la función orgásmica en el cambio sexual, lo cual es un crimen. Nadie habla, es una cosa increíble, pero es muy importante porque la función orgásmica es importantísima. Si no tienes orgasmos, no vas a tener una mente sana, básicamente. No importa cómo hagas tus orgasmos, pero es importante tener orgasmos, ¿ok? Y los orgasmos, cuando tú empiezas a esta transformación quirúrgica y química al otro sexo, te transforman todo, destruyen tu función orgásmica, destruyen la función orgásmica. Y entonces están muchos suicidios después porque ya no tienes orgasmos. Imagínate nada más.
Entonces les destruyes la vida a los muchachos antes de que cumplan los 18. Porque esto nuevamente es satánico. Muchachos, esto es netamente satánico, es antihumano, anti-Dios, antihumano. Marx era satánico, estaba poseído, como lo hemos visto, ¿verdad? Como ya vimos ahorita, él escribió su Fausto cuando tenía 19 años, que es la idea esta de que le vendes hasta el alma al diablo, y él jugaba mucho con esta idea toda su vida jugó con la idea de venderle su alma al diablo, y que había vendido su alma al diablo, y todo el mundo le llamaba mi demonio, mi querido demonio, mi querido... Todo, él estaba fascinado, toda su vida Marx estuvo fascinado con la idea de Satanás, porque estaba poseído, y todos estos están consumiendo del mismo espíritu, del mismísimo espíritu materialista, antihumano, antifamilia, antidios, y esto es lo que tenemos que denunciar. Entonces, una persona que viene así hay que ver dónde está, porque lo primero que tienes que confrontarlo es contra su propia ignorancia, contra su propia bondad, confrontarlo contra su ignorancia, porque mucha de esta gente no sabe lo ignorante que es, no sabe lo ignorante que es de la Biblia, no sabe lo ignorante que es de Dios, no sabe lo ignorante que es de sí mismo. Hablan de Dios y yo les pregunto, bueno, ¿has leído la Biblia? ¿Sabes de qué es la Biblia? Nadie ha leído la Biblia, por caridad de Dios. A ver, tú dices que sabes, a ver, ¿has leído la Biblia? A ver, ¿cuántas personas escribieron la Biblia? Ni idea. Ya les dices, bueno, 41 personajes distintos. ¿Cuánto tiempo tardaron a escribir la Biblia? Ni idea. Muchos mencionan 50 años, 60, 1450 años, en 3 diferentes lenguajes, en 5 diferentes países. Y entonces los empiezas a confrontar con su propia ignorancia. Ya ves, tú te crees bueno, tú crees que eres bueno, honestamente. Ya, y si una persona se cree buena, pues estás hablando con una persona que no vas a poder tener un diálogo. Exacto. Sí, no vas a poder tener un diálogo con una persona que se cree buena. Sí, y eso me lleva otra vez a mi otra vez cuando yo empecé a caminar con el Señor. O sea, yo me di cuenta que no era bueno, ¿eh? Y no quiero entrar en detalles ni asustar a nadie, pero yo tenía una pistola en mis manos y le iba a dar un balazo a un tipo, ¿eh? Yo dije, yo no soy bueno, ¿eh? Y entonces mi hermano, que es Gustavo, que era cristiano, me dijo, ya deja eso, ¿verdad? Arrepiéntete y acércate al Señor. Yo dije, pues sí, dije, ¿por qué no? Pues esto no va bien, ¿eh? Yo dije, yo con un pistolón ahí contando las balas, ahí metiéndolas en el cargador, yo dije, no, esto no va bien. Dije, Pero sí. qué maravilla que te pudiste arrepentir. Yo también me puedo arrepentir de milagro. Pues ya Cuando yo me di cuenta que no estaba yo en mis 5, o sea, que estaba ahí en la plena intelectualidad del mundo y que tenía todo y que estaba totalmente vacío, total y absolutamente vacío, empty espiritualmente. ¿Qué es esto? Estoy mal, o sea, estoy mal. No es cierto que las tengo todas, no es cierto que estoy exitoso, no es cierto que estoy feliz, no es cierto que esto es lo que es. Y si no los lleves a estas, o sea, por eso es importante identificar de dónde vienen, dónde está su talón de Aquiles, ¿verdad? Y esto que estás poniendo aquí es muy importante, lo vamos a tener que dejar aquí porque es una larga conformación, nos va a dar para varias semanas aquí, porque lo tienes muy claro aquí viendo en la pantalla, nos va a servir muchísimo, pienso yo. Tenemos que seguir con la teoría crítica de la raza y la cosmovisión cristiana, todo esto, porque sí es muy importante, porque creo que nos va a dar mucha claridad para entender efectivamente cómo defender el cristianismo y de dónde está, por qué es que estas personas están metidas en esta idea, porque es muy económica. Es muy económico sentirte víctima, es muy económico sentirte superiormente moral, Muy tener esta conveniente. superioridad. Es lo que llamábamos, el domingo nos dieron una hermosa predicación acerca de la gratificación instantánea, ¿no? Que decía Javiera. Y lo que es interesante es que esta superioridad moral que estos promueven es instantánea. Mira, tú vota por mí, tú vele a Biden, vele a los woke, vele está en contra de Trump, movilízate en contra de estos,
y ya eres automáticamente virtuoso. Eres instantáneamente, moralmente virtuoso. Porque estás a favor de las minorías, estás a favor de la mujer, estás a favor de los gays y de los transexuales, que no te importan un comino, ¿verdad? Pero estás a favor y entonces tú ya dices, sí, cierto, yo soy maravilloso, yo soy superiormente moral, tienes razón. Y eso, por eso es importante descubrirlo y verlo de dónde viene, porque si no te enteras de esto, a lo mejor tú te vas en el enfoque a tratar de resolver los silogismos de esta gente. Pues no, es como tratar de resolver el Capital. Mira, cuando yo traté de leer el Capital me di cuenta, no, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no se puede dilucidar racionalmente. Esto es un libro literario. Esto es un poema, esto es una obra literaria. Ah, ok. Entonces ya empiezas a verlo desde el punto de vista de la ficción literaria. Ah, entonces cambia totalmente. Porque entonces te das cuenta que efectivamente no son sino eslogans. ¿Para qué? Para hacerle a la gente que no tiene mucha educación filosófica, honestamente. Y entonces fácilmente los puedes ¿cómo se llama? Básicamente engañar. Jorge, hay muchísima gente inteligente, hay mucha gente que tiene estudios y que sigue a Marx. Yo no lo entiendo. Hay dos clases de marxistas, los que leyeron a Marx y los que lo entendieron. Y cuando tú tratas de entender a Marx desde un punto de vista económico, mira, los economistas hablan de números, estadísticas, fechas, son científicos y te hablan de efectivamente modelos y te hablan de hipótesis comprobables, verificables. Es muy fácil ver a un científico porque alguien que tiene el conocimiento del método científico dice esto es un científico, ¿no? Un filósofo es igual, hay un filósofo empieza efectivamente con un problema, ¿qué problema voy yo a percibir y de dónde lo voy a ver y desde cuál va a ser mi posición? Y entonces también tienes que ver de dónde viene o sea, tienes que tener un poquito de educación de filosofía. Y entonces tú ves a Marx y dices, no, pues este es nada más, es un literato que pues es muy fácil, ¿cómo lo tendríamos? Porque es como el rey, ¿se acuerdan del rey? El cuento del rey que no estaba vestido, el rey desnudo. Ah, con el vestido invisible. El rey Dice que invisible, ¿no? andaba desnudo, ¿verdad? Y decía que tenía un vestido que era invisible y que nomás los muy inteligentes lo podían ver. Exactamente. Y llegó un Exacto. niño y le dijo, no trae nada, no fuera. Exacto. Entonces, en vez de decir, ¿sabes qué? El rey anda desnudo, para no verte tonto, dices, no, sí, qué bonito vestido del rey, wow. Sí, también lo que tú decías, la presión social, ¿no? Sí, porque en vez de decir, ¿sabes qué? No, nunca leía Marx, no, nunca le entendía Marx, no, la verdad es que no tiene ni pies de cabeza, es una tontería, es un libro así de gordo que no tiene ni pies ni cabeza. En vez de decir eso, que es lo que debes de decir, si realmente lo trataste de leer, ¿verdad? Porque miren, yo pienso esto, si yo soy una persona inteligente, tengo 2 maestrías en filosofía y he estudiado 20 años de filosofía y no entiendo un libro, no quiere decir que yo estoy mal. Quiere decir que el libro es ilegible. Lo mismo tú, ¿no? Bueno, si yo soy ingeniero y soy experto en cybersecurity y conozco que es una buena postura cibernética y de seguridad cibernética y me presentan un papel y no tienen ni pies ni cabeza, pues no soy yo, soy un tonto que no lo entiendo. Es esta cosa que no tiene pies de cabeza. Exacto. Sí. Y entonces hay que aprender a ver esto. A ver, tú dices, no, espérame tantito. Pero O sea, te da pena, te quieres hacer el inteligente y dices, wow, Marx. Exactamente. Te da pena y dices, no, sí tienes razón. Sí hay que luchar contra los pobres, a favor de los pobres, sí hay que luchar a favor de los desprotegidos, sí, yo soy muy moral. Es un Sí, eslogan. Es puro eslogan, puras mentiras, no es cierto, porque es muy fácil. Por eso, como cristianos, tú no te vas a enterar de a quién le doy dinero, a quién soporto,
a quién vamos y visitamos, a quién vamos y vestimos, a quién vamos y visitamos. ¿Por qué? Porque no se trata de que lo sepas de saber. Okay. No lo debes de saber, es lo que dice el Señor. Tú no debes demostrar en la calle cuando oras, no debes demostrar en la calle que eres muy piadoso, ni que eres muy inteligente, ni que eres nada. No se trata de eso. Oye, A ver, brother, ya están